Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Rizzo, soy licenciada del equipo NutriWhite y hoy vamos a hablar sobre las diferencias de las sales comestibles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? Bueno, ¿qué es la sal? Es el cloruro de sodio y su función principal es aportar salinidad al océano, pero también a nuestro organismo, sobre todo para ciertas funciones a nivel celular. Entonces él se encuentra rondando todo lo que es el área extracelular, ¿ok? Entonces, eh, actualmente encontramos una gran variedad de sales comestibles en los diferentes lugares donde hacemos las compras de nuestros alimentos, ¿cierto? Entonces, básicamente hay diferencias entre una y otras en base a su origen y en base a los procesos a los que son sometidos, ¿ok? Entonces, ¿cuál de estas que encontramos normalmente en el supermercado será la mejor? Bueno, eso ya lo vamos a ver durante este video. Entonces, vamos a conocer las diferencias entre estas. ¿Cuál es la sal fina? Bueno, la sal fina es la más conocida como sal común, como sal de mesa, una de las más utilizadas en el mundo. Y su origen está en la extracción de las salinas, aquella cúmulo de sal que se da en las orillas de las playas, ¿verdad? De ciertas playas, y en depósitos subterráneos de sal. Ese es su origen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que es obtenida esta sal, es sometida a, a diferentes procesos de refinación en donde principalmente, o sea, el principal objetivo es eliminar impurezas y además eh, poder que sea lo más suelta posible. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Al eliminar impurezas o al someterse a estos procesos, también son eliminados varios minerales que en su estado natural podría aportar. ¿Ok? Y además de eso, pues sí, para poder ser suelta, se necesitan de aditivos. ¿Para qué? Para que no se compacte y se vuelva como una roquita. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los minerales que aporta? Cloruro de sodio, cierta cantidad de yodo, pero no significativa para la cantidad que nuestro organismo requiere. Por tal razón, es necesario que ésta sea fortificada con yodo, y vamos a hablar de eso. Aporta hierro, magnesio, calcio, fósforo, potasio. ¿Ok? Entonces, por otro lado está la sal gruesa. Esta sal gruesa tiene el mismo origen que la sal fina, solamente que se omite un proceso de molido, por tanto es un poco menos refinada. Y también, pues, esto se traduce a que puede preservar un poco más de minerales. Y por otro lado, dentro de este mismo conjunto de origen de sal, se encuentra la sal yodada, que es la misma sal fina, la misma sal común, pero que en el paquete vas a ver que dice que contiene yodo. ¿Por qué? Porque le agregan a esa sal la cantidad de yodo necesaria según la, la cantidad también de sal que se requiere al día, que es máximo una cucharadita diaria. Entonces esa cantidad nos va a aportar parte de la dosis de yodo que en nuestro organismo se requiere, ¿ok? Para cubrir esas necesidades nutricionales. ¿Por qué? Porque, bueno, en cierto momento se vio que las poblaciones estaban sufriendo de déficit de yodo, por tanto, bueno, esto acarrea de la aparición de diferentes condiciones, como lo son las enfermedades tiroideas principalmente, ¿cierto? Entonces, eh, esta, de hecho, es una de las que principalmente encontramos en los supermercados y aquí quiero hacer como un paréntesis de que actualmente la sal común, la sal fina, es la que está, digamos, permitida para ser fortificada con yodo, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar otra sal fortificada con yodo. O sí podemos encontrar una sal que contenga yodo, más no que sea fortificada o agregada, o sea, o a la que se le agregue yodo, ¿ok? Entonces, por otro lado tenemos la sal marina, que también es muy utilizada, y esta tiene de origen no
aquellas sales que encontramos en las salinas, como lo dije anteriormente, sino que se obtiene del agua de mar. ¿Ok? Entonces, esta agua de océano va a pasar por un proceso de evaporación y del cual va a quedar la sal. ¿Ok? Entonces, puede ser agua de océano o puede ser agua del lago. ¿Por qué utilizan agua de lagos, agua de océano? Bueno, hay ciertos lagos salados, como por ejemplo el lago de Utah, donde ciertamente la concentración de sal es, o de sodio, de cloruro de sodio, es muy es significativa y a veces hasta mayor a la del océano. ¿Por qué? Porque, bueno, ciertamente es una agua estancada, y la concentración se hace mucho mayor. De hecho, se dice que, por ejemplo, en varios estudios reportan de que, por ejemplo, en el lago de Utah específicamente, si te metes, tienes la sensación de flotar, y eso es por la misma razón de la densidad de sodio, de cloruro de sodio que contiene esta agua, ¿okay? Que es básicamente muy parecido a lo que es el mar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de sal? Pasa por menos procesos de industrialización y por tanto preserva más variedad de oligoelementos como calcio, cloruro de magnesio, potasio, yodo en este caso y manganeso. Otra de las sales es la flor de sal. Esta es una sal marina artesanal. Se obtiene por unos métodos de cultivo netamente naturales, 100% tradicionales. Se cosecha de forma manual y se procesa de forma manual. Y esto se hace en las costas atlánticas francesas e Ibiza, en Ibiza, España. ¿Okay? Y también contiene una gran cantidad de minerales y es muy rica principalmente en magnesio, yodo, flúor y potasio. Entonces ya aquí he nombrado dos que naturalmente contienen yodo y una que lo tiene pero porque es fortificada. Esta es una imagen que les quería mostrar sobre del lugar donde se obtiene esta flor de sal. Y fíjense que todo, o sea, literal, se cosecha a mano y luego se procesa a mano. Por otro lado tenemos la sal rosada o la famosa sal del Himalaya, que actualmente es tan utilizada que es la segunda sal de mesa o la segunda sal común. Se encuentra también en todos lados y de diferentes marcas, diferentes procedencias. Pero la principal procedencia de la misma es que es extraída de unas rocas o minas en el Himalaya. Entonces, sus características son muy similares, o sea, sus características en cuanto a contenido nutricional son muy similares a la de la sal marina. ¿Por qué? Porque tiene muchos minerales u oligoelementos que se encuentran en el agua de mar. ¿Ok? Entonces, una de las dudas es, ¿tiene o no tiene yodo? Eso lo vamos a ver un poco más adelante con unas investigaciones que hicimos de unos artículos que estudian la composición de la sal del Himalaya. Pero sí se considera una de las sales más puras, ¿ok? Aporta varios minerales, como les estaba diciendo, y entre ellos el hierro, el calcio, el magnesio, potasio, zinc, cromo, cobre, flúor, entre otros. Entonces, otra de las sales es la sal tipo kosher, que una de las ventajas de este tipo de sal es que aseguramos de que no contenga ningún tipo de químicos, preservativos, ni aditivos, ya que todo lo que tiene la etiqueta kosher nos asegura eso porque, bueno, es una de las permitidas en la religión judía y ellos en su alimentación pues exigen o sea, que sea lo más natural posible. Una de las sales tipo kosher es la sal Celtic. Esta sal proviene principalmente de las costas de Gran Bretaña y de Francia. No pasa por ningún proceso de refinado. También es cosechada y
procesada de forma tradicional y manual, molida de forma manual, y aporta ciertos minerales como lo es el sodio, el potasio y el hierro. De hecho, en esta les puedo colocar el etiquetado y fíjense que por ningún lado dice que contiene yodo, entonces ya sabemos que si vamos a optar por este tipo de sal, bien sea esta o cualquiera que no contenga yodo, debemos obtenerlo a partir de otros alimentos. Otra de las sales es la sal Maldon. Esta sal proviene de un río en Inglaterra específicamente, uno llamado Maldon, un pueblito llamado Maldon, y se obtiene en ciertas mareas del agua muy específicas. También es procesada de forma artesanal, así como la sal marina, pues esta también es procesada por medio de evaporación, ¿ok? Pero más artesanal. ¿Y qué se obtiene de aquí? Bueno, una especie de escamas de sal. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Entonces, este procesamiento artesanal nos asegura que se conserven ciertos minerales como muy parecidos a los que contiene el agua de mar, como el yodo y el magnesio, que es uno de los más altos que puede contener esta sal de yodo. O sea, son los que más tiene esta sal de yodo al lado de otros minerales. Esta sal de Maldon, perdón. Esta es la imagen de la sal Maldon. Fíjense que son como unas escamitas. Entonces, ¿cuál será la mejor sal para nuestro consumo? Es importante que recordemos que nosotros en NutriWide sugerimos los productos más naturales, menos procesados, más orgánicos posibles, con la menor cantidad de ingredientes en la lista de ingredientes, entre menos aditivos e ingredientes tengan mejor. Y por supuesto con un valor nutricional valioso, es decir, que si tiene o aporta, en este caso de las sales, minerales lo más parecidos a los que contiene el agua de mar, mejor, ¿ok? Entonces, ya una vez visto esto, pues bueno, ¿cuáles serían? Por supuesto, las sales más artesanales, las que pasan por menos refinados, las que no tienen aditivos que nombré anteriormente. ¿Cuáles aportan más minerales? Ciertamente son el agua de mar, la sal de mar, y la sal del Himalaya. Esas principalmente, y digamos que las más artesanales son la flor de sal, la sal de Maldon, esas son unas de las más artesanales que nombré anteriormente. Entonces, además de esto, de diferenciar las sales para saber elegir de mejor manera en el momento que vayamos a comprar nuestra sal para tenerla en nuestra alacena, durante este proceso nos surgió la duda, bueno, ¿realmente la sal del Himalaya contiene yodo o no contiene yodo? Porque en búsqueda de la información nos encontramos con varios blogs principalmente que decían, bueno, sí, la sal del Himalaya aporta muchísimos beneficios para la salud. Todavía no hemos encontrado algún artículo científico con el cual, o sea, que nos muestre resultados significativos para los beneficios a nivel de salud, pero estamos en búsqueda de ellos para mostrárselos. Entonces, bueno, sí, queríamos salir de la duda, ¿aporta o no aporta yodo? Entonces, principalmente, ¿qué es el yodo? El yodo es un elemento fundamental para el adecuado crecimiento y desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. ¿Ok? Ciertamente en nuestro organismo lo tenemos, pero en muy pequeñas cantidades. Por tal razón, es importante que lo obtengamos de forma externa. ¿Ok? Entonces, principalmente el obtenerlo es ¿para qué? Para garantizar la adecuada función de las hormonas tiroideas, ¿ok?
como la T4, la T5, la T3, ¿ok? Entonces, ¿dónde podemos encontrar el yodo? Principalmente él reside en el agua de mar, el agua de océanos, en suelos muy profundos o en aguas muy profundas. Hace miles de años el yodo se encontraba en la superficie terrestre, literalmente, ¿ok? O sea, cualquier persona, de repente cualquier persona que comiera algo directo de la tierra, pues iba ese alimento a tener ciertas cantidades de yodo significativas, pero con el paso de los años, el derretimiento de los glaciares, el yodo además es muy sensible a cambios de temperatura, con todo, o con el paso de los años, como le venía diciendo, pues ha ido disminuyendo y ya básicamente es muy poquito el yodo que se encuentra en las partes más superficiales de las tierras. Por eso es que digo que están en las partes más profundas del suelo. ¿Cuáles son las zonas geográficas con mayor déficit de yodo? Las zonas montañosas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de zonas montañosas, hay unas que resaltan más, que son el Himalaya, los Andes, los Alpes europeos y las montañas chinas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo encontramos? ¿Cuáles son las fuentes del yodo principalmente, además del mar? Bueno, pescados, mariscos, algas marinas, lácteos, huevos, carnes, frutas y vegetales, pero las frutas y los vegetales en menor cantidad, ¿ok? Y aquí, bueno, sí es importante destacar que va a depender de en qué zona es cosechada. Entonces, si es un brócoli cosechado en los Andes, Mérida, por ejemplo, hablando de Venezuela, pues va a ser un brócoli que va a contener casi nada de yodo. A diferencia tal vez de un brócoli cosechado en la parte más occidental del país. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, eh, buscamos un artículo donde se estudiara o se evaluara la composición nutricional de la sal del Himalaya, la sal rosada. Este fue hecho en Australia, ya que, bueno, nos interesó porque pocos estudios han informado sobre el contenido mineral real de las sales rosadas a nivel internacional. Y bueno, ciertamente se ha encontrado que la sal rosada contiene una variedad de nutrientes esenciales como hierro, zinc y calcio, pero también se ha visto, se ha observado que tienden a contener ciertas impurezas y cantidades de minerales no nutritivos. Cuando hablamos de minerales no nutritivos estamos hablando de metales pesados, como el arsénico, el plomo, el cadmio y el mercurio. Entonces, este estudio, ¿qué evaluó? Bueno, evaluó diferentes formas de sal rosada, en forma fina, en su forma gruesa, en escamas y trituradas de diferentes marcas encontradas en el mercado de Australia. ¿Con qué lo compararon? Bueno, con la muestra control, que fue una sal común yodada, y el método que utilizó para el estudio fue escaneo de espectrometría de sólidos para detectar nutrientes y minerales no nutritivos, que ya sabemos que son los metales pesados. Estos que vemos aquí son los que midieron. ¿Vale? Entonces, ¿qué encontraron? Comparando sal rosada y sal común yodada. Encontraron que ciertamente la sal rosada aporta mayor cantidad de calcio, de hierro, de magnesio, de manganeso y de potasio al lado de la sal común y menor cantidad de sodio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que ciertamente al tener menor cantidad de sodio, tiene un punto positivo para los beneficios de personas que tengan condiciones a nivel cardiovascular o, por ejemplo, hipertensión, ¿ok? Por otro lado, con respecto a los minerales no nutritivos, se encontró que aporta niveles altos, o sea, al lado de la sal común, de aluminio, bario, silicio y azufre, ¿ok? Pero esas cantidades, o sea, a pesar de que son más altos de los que aporta la sal común,
¿serán peligrosos consumirlo? Bueno, tenemos que considerar de que si tenemos este tipo de sal, cocinamos normalmente con este tipo de sal, pues estamos más expuestos, ya de por sí, al tomar agua, al estar o sea, tener las toxinas ambientales, de repente donde nos bañamos, o sea, normalmente podemos estar expuestos a metales pesados y adicional, le sumamos lo que consumimos, los que se encuentran en los que consumimos, pues estaríamos aún más expuestos. Entonces debemos considerar esto. Una de las sales que se estudió era de origen peruana, la mayoría era de origen del Himalaya, pero había una sal rosada de origen peruano. Esta superó el máximo de plomo que debería tener por kilogramo de sal. Aportaba 2.5 miligramos de plomo por kilogramo de sal, y en el caso de las sales hay como una regla de que para que sea seguro su consumo no debería pasar de 2 miligramos por kilogramo de sal. Y en este caso, esta sí era un poco mayor a esa cantidad. Y otros minerales no nutritivos como el arsénico, el cadmio, el mercurio, no llegaron a niveles altos en las muestras estudiadas. ¿Okay? Entonces, ¿qué se encontró? Bueno, que los niveles de los diferentes nutrientes y minerales no nutritivos, específicamente que se encontraron, o sea, que aportan 5 gramos de sal del Himalaya, o lo que es igual a una cucharadita, que es la recomendación de consumo diario de sal según la OMS, no son clínicamente significativos en comparación a los valores o a las dosis de yodo que necesitamos, ¿ok? Con excepción del sodio, que sí aporta cantidades adecuadas, pero el resto no, ¿ok? Entonces, sí, nos podemos apoyar de este tipo de sal que aporta bastantes minerales, pero tenemos que igual tener el resto de los minerales a partir de otros alimentos, ¿ok? O de suplementos. Porque digamos que solamente consumiendo sal del Himalaya no vamos a obtener los que requerimos o la cantidad que requerimos. Entonces, otro estudio que también evaluó la composición de la sal del Himalaya encontró que sí tenía estos mismos, o sea, elementos que un poco coinciden con el anterior estudio, como el cloro, sodio, oxígeno, azufre, calcio, potasio, magnesio, silicio, aluminio y hierro. ¿Ok? Pero entonces, nos surgía la duda. Además de si la sal del Himalaya tenía o no tenía yodo. Si la sal del Himalaya aporta yodo, que era, o sea, lo que más vimos en ciertos blogs cuando hablaban de los beneficios de la sal del Himalaya, la población entonces del Himalaya no debería sufrir de déficit de yodo. Pues encontramos este estudio y hay varios, o sea, pueden curiosar un poquito en PubMed, en Google académico, y van a encontrar de que se ha estudiado la prevalencia del bocio en niños, en adultos también. En este caso les voy a mostrar uno que la estudió en niños que van a la escuela, en ciertos pueblitos del Himalaya. ¿Okay? Entonces, se descubrió que el trastorno de deficiencia de yodo tiene presencia en casi toda la India, ¿ok? Entre estos, ciertas áreas del Himalaya. El estudio, que estoy presentando, se realizó o evaluó a 3.955 niños de edad escolar entre 6 y 12 años, ¿ok? Y se encontró que la prevalencia de bocio en la población de estudio fue de 18.8% y el 9.7% en estos dos distritos, Rajuri y Punch, ¿ok? Respectivamente.
La prevalencia de bocio fue mayor en el grupo de edades de 9 a 12 años en comparación al de 6 a 9 años. Y la diferencia en la prevalencia de bocio entre los hombres y de estos dos grupos de edad fue estadísticamente significativo, o sea que había más niños de género masculino con esta prevalencia de bocio por deficiencia de yodo. ¿Okay? Entonces, como conclusión, está bien la opción de consumir sal del Himalaya. Sí la puedes consumir, pero es importante que tengas en cuenta ciertos puntos. Uno, no aporta yodo, entonces debes obtener el yodo de otros alimentos o, bueno, incluso puedes optar por tomar agua de mar o plasma marino o minerales, agregarlos a tus aguas, gotitas de minerales. Puedes rotar el consumo de sal del Himalaya con otros sales que sí aporten yodo. Dos, se ha encontrado de que entonces aporta ciertos minerales no nutritivos como metales pesados, entonces es algo que debes considerar porque estaría sumando al resto que puede estar obteniendo tu cuerpo, ¿ok? Y como les dije anteriormente, lo ideal es irnos por lo más natural, menos procesado, con menos aditivos y lo que nutricionalmente nos aporte algo bueno, y en este caso aporta nutrientes, ¿ok? Entonces, bueno, esto fue todo por esta presentación. Espero que les haya parecido interesante. Entonces déjenos sus comentarios aquí abajo, compartan este video con quienes crean que les pueda interesar esta información. Entonces se despide de ustedes la licenciada Valeria Rizzo, nutricionista del equipo NutriWhite.